Hola a todos, les doy un saludo muy especial, les doy la bienvenida a este video en el que les voy a estar hablando acerca de una etapa conocida como menopausia. La menopausia nos pasa a nosotras las mujeres cuando llegamos a cierta edad. Entonces, en este video te voy a explicar todo lo que pasa durante la menopausia, todos los cambios hormonales en el cuerpo, qué podemos hacer para prevenir la menopausia precoz y algunos tips nutricionales que puedes tener en cuenta para vivir esta etapa de la mejor manera posible. Bueno, para empezar, la palabra menopausia vamos a desglosarla. Viene de dos palabras. Menos, que significa mes o menstruación, y pausa, que significa cierre o pausa, cese, lo que significa que en la menopausia es cuando cesa la menstruación y cuando ya la mujer culmina su etapa fértil. Normalmente la menopausia se divide en tres fases: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. La menopausia es cuando a la mujer ya le deja de venir el periodo por 12 meses exactamente. La perimenopausia es ese proceso antes de que cese del todo la menstruación, y la posmenopausia ocurre más o menos 1 o 2 años después de vivir esos cambios hormonales entre el cese del periodo y la menopausia. Normalmente ocurre entre los 45 y 55 años, en promedio puede ser 48, 51, es donde a la mayoría de las mujeres les llega la menopausia. La menopausia es fundamental comprenderla, ya que ocurren muchos cambios a nivel hormonal que pueden tener un impacto muy significativo en nuestra salud física y también en nuestra salud emocional. Entonces, entenderla va a permitir que vivamos esta etapa de una manera más consciente y que estemos preparadas para todo lo que nos puede pasar. No sé a cuántas les ha pasado que conocen a una mujer o a su mamá o a su abuelita, les tocó que pasaran esta etapa de la menopausia y ocurren muchos cambios a nivel hormonal. Se pueden volver más irritables, pueden sufrir de calores o pueden estar un poquito más depresivas, más ansiosas. Todos estos cambios ocurren por la menopausia. Entonces, durante este video les voy a explicar muy detalladamente esos cambios hormonales. También me gustaría darles algunos tips que podemos hacer para prevenir la menopausia precoz y algunos tips para tener una menopausia más llevadera, porque la alimentación influye mucho en cómo nuestro cuerpo responda a estos cambios hormonales. Así que quédate hasta finalizar este video. Aprovecho también para invitarte, suscríbete a mi canal. Cada semana estoy publicando videos súper interesantes para ti, para tu familia, para que aprendas más cosas de nutrición y alimentación. Déjame un like y déjame saber las dudas que vayan surgiendo en los comentarios. Con mucho gusto te estaré respondiendo. Entonces, la menopausia es una etapa totalmente normal. Lo que ocurre es que empieza a disminuir la producción de estrógenos, que son hormonas sexuales, y también de la progesterona. Esa disminución de estrógenos y de progesterona conduce a muchos cambios a nivel hormonal. Algunas mujeres pueden presentar una menopausia precoz, es decir, antes de los 40 años. ¿Qué puede causar una menopausia precoz? Puede ser algo genético. Si en la familia hay mujeres que ya han tenido menopausia precoz, tú puedes haber heredado esto y por eso es muy importante que estés preparada. Algunas enfermedades autoinmunes como el síndrome de Turner, el síndrome de Down o la artritis reumatoide también pueden acelerar la menopausia. La radioterapia y la quimioterapia utilizados en el tratamiento para el cáncer también podrían causar una menopausia precoz. La histerectomía, que es la cirugía donde se extirpan ambos ovarios, obviamente también causa la menopausia. Y ojo con esto, el tabaquismo, el cigarrillo y el alcohol también ocasionan menopausia precoz. Y los desórdenes de la tiroides, el hipo o el hipertiroidismo, también podrían causar una menopausia precoz. Por eso es tan importante que si tú tienes este diagnóstico estés constantemente en chequeos con tu médico y también con tu ginecólogo. Entonces, como les estaba contando, las hormonas que disminuyen notablemente durante la menopausia son los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas son las encargadas de regular el ciclo menstrual y también tienen ciertas funciones en nuestro cuerpo.
son los responsables de mantener la salud y el funcionamiento adecuado de nuestro sistema reproductivo, del útero y de las trompas de falopio. Por eso en la menopausia hay una atrofia vaginal y hay una sequedad vaginal. Esto se debe a la disminución de los estrógenos. Por eso muchas veces se puede experimentar un poco de picazón, infecciones urinarias recurrentes, problemas al tener relaciones sexuales por la sequedad vaginal. Acá es muy importante, se pueden utilizar lubricantes naturales. Dentro de la alimentación es muy importante incluir alimentos fuentes de omega 3 que van a ayudar a mejorar la lubricación de la piel. Los estrógenos, por ejemplo, son supremamente importantes para la mineralización de los huesos y para que no se pierda calcio. Entonces, cuando estos disminuyen, hay un mayor riesgo de osteoporosis. Por eso, durante la menopausia es muy importante verificar las fuentes de calcio. ¿Cuáles son esas fuentes de calcio? La leche, los lácteos, las verduras de hoja verde. Algunas semillas contienen también calcio, como por ejemplo el ajonjolí. Algunas leches vegetales como la bebida de almendras, la bebida de soya, vienen enriquecidas con calcio. Y no solamente el calcio, también la vitamina D. Sabemos que la vitamina D la encontramos si nos exponemos al sol por lo menos 15 minutos diarios. También se puede encontrar en fuentes naturales como en los lácteos, en los pescados de aguas azules como por ejemplo el salmón, el atún, en los champiñones. Y también la encontramos en los frutos secos, las almendras, por ejemplo, y las nueces. Entonces, es muy importante durante la menopausia aumentar el consumo de estos alimentos. Ya les he dicho varios nutrientes esenciales hasta ahora. El omega 3, que se encuentra en el pescado como salmón, atún, el calcio, ya les dije dónde se encontraba, y la vitamina D, para que lo tengan muy presente y no se les vaya a pasar. Estos nutrientes también se pueden consumir en forma de suplemento. El omega 3 viene en suplemento, el calcio también y la vitamina D también. Resulta que los estrógenos también tienen un factor protector de nuestro sistema cardiovascular, ya que para que nuestro cuerpo pueda producir estrógenos, él utiliza el colesterol como precursor, es decir, como sustrato para producir los estrógenos. Al disminuir la producción de ellos, obviamente va a aumentar el colesterol en sangre. Por eso es muy normal que las mujeres en la edad de la menopausia se les suban los niveles de colesterol. Hay unos valores que se consideran normales debido al descenso de la producción de estrógenos. Pero ¿qué pasa? Resulta que eso nos ocasiona un riesgo a nivel cardiovascular. Entonces, después de la menopausia tenemos mayor riesgo de sufrir de hipertensión, de sufrir de infartos, de sufrir de derrames cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares. Entonces, por eso es tan importante que dentro de la alimentación empecemos a hacer cosas que protejan nuestro sistema cardiovascular, como por ejemplo el consumo de omega 3 que ya lo mencioné, el consumo de grasas buenas, no grasas saturadas, no cosas fritas, no cosas que tengan margarinas, ¿cierto? Como todo lo de panadería, repostería, las salsas. Entonces debemos de tratar de evitar esto. Y también el ejercicio físico hay que empezar a incrementarlo. Si no practicabas ejercicio físico, la invitación es que ahora empieces a hacerlo por varias razones. Porque también durante la menopausia hay una disminución de la masa muscular y un aumento de la masa grasa. Inclusive es muy normal que después de esta edad se aumenten los depósitos de grasa a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque como disminuyen las hormonas sexuales de la mujer, entonces aumentan los andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, y nuestro cuerpo tiende a pasar de ser un cuerpo más en forma pera, ginecoide, a ser un cuerpo más de forma manzana o androide. Quiere decir que empezamos a acumular más grasita donde normalmente los hombres acumulan grasa. ¿Que dónde es? Más que todo a nivel abdominal, grasa visceral, que es la que está dentro de los órganos, ¿cierto? Empezamos a acumular más grasa a nivel de tronco. Y eso de por sí ocasiona cambios en la parte estética de la mujer, no muy agradables, pero también ocasiona mayor riesgo a nivel cardiovascular. Entonces, por eso es tan importante que utilicemos la alimentación y el ejercicio como aliados
para poder garantizar una mejor salud y no solo eso, sino también vernos bien. Entonces el ejercicio nos va a ayudar a controlar esas reservas de grasa que van a tender a aumentar y también nos va a ayudar a aumentar la masa muscular para que no suframos de debilidad, para que podamos seguir siendo funcionales en la vida, para que podamos subir unas escaleras sin problema, destapar una botella sin dificultad, ya que si no vamos a ir perdiendo ciertas capacidades y habilidades y eso nos va a ocasionar incapacidad de hacer las cosas y obviamente mayor dependencia de los demás. Resulta que los estrógenos también contribuyen a tener una piel hidratada, sana, elástica, un cabello y unas uñas también adecuadas y gruesas. Entonces, al disminuir estas hormonas, obviamente nuestro cabello va a tender a ponerse más delgado, nuestra piel también más delgada, por lo tanto es más fácil que nos salgan arrugas, las uñas también. Ahí es muy importante tener dentro de la alimentación un muy buen consumo de proteínas, ya que el colágeno, la queratina y la elastina son proteínas. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda producirlas de manera adecuada, debemos de consumirlas. También te puedes beneficiar de consumir biopéptidos de colágeno o también colágeno hidrolizado, ya que te puede ayudar a contribuir a la salud de tu piel. En un video que hice recientemente sobre envejecimiento saludable, te cuento más sobre él, aquí te invito a que lo veas. Bueno, resulta que durante la menopausia también disminuye la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la tranquilidad, y por eso se pueden experimentar tantos cambios de humor, más tendiendo hacia la irritabilidad, la depresión y la ansiedad. Por eso durante la menopausia se aconseja tener un alto consumo de fibra y de alimentos que son antioxidantes, es decir, frutas y verduras. ¿Por qué? Porque los antioxidantes nos van a ayudar a mejorar esa capacidad que tiene el hígado de detoxificarse, porque es una de las cosas que también se empieza a afectar con la menopausia. Nuestro hígado empieza a disminuir su funcionamiento. Si nosotros le ayudamos con sustancias antioxidantes que están en las frutas y verduras, nuestro hígado va a funcionar mucho mejor. Lo ideal es consumir más o menos 3 verduras y 3 frutas al día. Sí, es mucha cantidad comparado a como normalmente lo tenemos por costumbre, pero yo sé que tú puedes hacer ajustes y empezar a incluir más frutas y verduras. La otra razón es porque a nivel intestinal nosotros tenemos unas bacterias buenas y estas bacterias se alimentan de la fibra de las frutas y verduras. Estas bacterias nos van a ayudar a aumentar la producción de serotonina de manera natural. Entonces es súper importante ese eje intestino-cerebro, esa conexión entre nuestro intestino y nuestra salud mental, y por eso te aconsejo que aumentes mucho el consumo de fibra natural. Bueno, y los calores y bochornos frecuentes que también se presentan tienen mucho que ver con esa disminución de la serotonina y también con la disminución de estrógenos, lo cual produce una desregulación de la temperatura corporal. Para esto hay ciertas sustancias o tratamientos que nos pueden ayudar a mitigar esa caída fuerte de los estrógenos, ya que hay alimentos que contienen estrógenos naturales, fitoestrógenos, que nos pueden ayudar a mitigar estos síntomas para que esa caída no la sintamos muy brusca en nuestro cuerpo. Bueno, resulta que hay algunos suplementos y plantas que nos pueden ayudar a mitigar los efectos de la menopausia. Entre ellos encontramos el primero, la Cimicifuga racemosa. Resulta que esta planta nos ayuda con los sofocos que se producen durante la menopausia y también tiene una acción antioxidante. Sin embargo, es de tener cuidado en las personas o en las mujeres que sufran de problemas a nivel hepático, ya que puede agravar más estos problemas. También podemos consumir alimentos que tengan fitoestrógenos y lignanos. Estos nos van a ayudar mucho con esos síntomas que tenemos. Entonces, por ejemplo, los lignanos los encontramos en las semillas de linaza. Las podemos añadir a los alimentos o podemos tomar agüita de linaza o podemos pulverizarla y también tomarla en batidos.
y en la soya encontramos también fitoestrógenos. Entonces podemos consumir leche de soya, podemos consumir la soya como crunchy, tipo snack, añadida a las ensaladas o como snack en la tarde. También encontramos el astrágalo, es una planta súper buena, inclusive combinada con los lignanos y astrágalo lo venden en suplemento, funciona muy bien. El astrágalo nos va a ayudar con esos síntomas de cansancio, de pérdida de fuerza, de cambios de humor que se presentan durante esta etapa. Bueno, y les cuento que sobre la famosa maca, que yo sé que muchos la conocen, los estudios muestran que tiene un efecto súper positivo en todos los síntomas que se presentan en la menopausia, en ayudar al equilibrio hormonal, los sofocos, las sudoraciones nocturnas. Sin embargo, la dosis debe ser muy individualizada. ¿Por qué? Porque la maca puede ser un estimulante de los síntomas o puede ayudarnos a neutralizarlos. Si damos un poquito más de la dosis, te puede antes sobreexpresar los síntomas. Entonces es muy importante como tú misma empezarla a consumir y ir regulando esa dosis que te ayuda a sentirte mejor. Si sientes que los síntomas se aumentaron, le puedes bajar un poco a la dosis hasta que encuentres la dosis individualizada para ti. En los estudios se ha utilizado dosis de más o menos entre 1000 y 1500 miligramos de maca al día. Entonces puedes tener esta referencia para poder encontrar la dosis adecuada para ti en compañía con tu nutricionista o tu médico de familia. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado la información que te brindé en este video. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme las dudas en los comentarios y darle like a este video. Un abrazo.